suscríbete. A lo largo de los últimos 20 años, Money in the Bank se ha convertido en una de las estipulaciones más queridas y esperadas del calendario. Una oportunidad de oro para aquel que logre bajar el maletín. Un auténtico cheque al portador, que en el 82% de las veces ha coronado un nuevo campeón mundial. 33 veces se ha canjeado una oportunidad titular gracias al famoso maletín, cada una en contextos, lugares y momentos diferentes, razón por la cual me he dado a la tarea de organizarlos en un ranking. Hoy, en F24, no solo vamos a recordar todos los canjeos, vamos a rankearlos del peor al mejor. Cada vez somos más pasajeros los que nos encontramos a bordo del tren de F24, y este no se va a detener aquí. Por lo que si eres parte del 95% de las personas que no están suscritas al canal, suscríbete y forma parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, comencemos con el tema. Iniciamos el video con el peor canjeo en la historia del concepto Money in the Bank. Creo que nadie puede discutir este hecho. La victoria de Austin Theory por el maletín en el 2022 vino en circunstancias algo extrañas. El joven no había sido anunciado para la lucha con escaleras, siendo agregado a esta de última hora, sin razón alguna, convirtiéndose en el dueño de una oportunidad titular en medio de uno de los reinados más históricos de todos los tiempos. Por más que Vince McMahon viera en Austin Theory a un nuevo John Cena, era difícil creer que él lograría derrocar a Roman Reigns. Más todavía, cuando te das cuenta que McMahon anunció su retiro tan solo unas semanas después de darle el maletín. Ahora con Triple H a cargo, Theory no tenía la maquinaria detrás de él como si la tenía antes, por lo que se tomó la decisión de que canjeara su oportunidad titular en circunstancias todavía más raras. En lugar de buscar el campeonato indiscutible universal de la WWE de Roman Reigns, Theory canjeó el contrato por el campeonato de los Estados Unidos, en medio de un reto abierto lanzado por el campeón, Seth Rollins. La decisión de canjear por un campeonato de la media cartelera ya de por sí era controversial, pero más lo fue su derrota. Austin Theory no solo es el único luchador en no canjear Money in the Bank por un campeonato mundial, el joven perdió en el intento. La decisión se vuelve todavía peor cuando te das cuenta que tan solo unas semanas después de perder, Austin Theory ganó el campeonato de los Estados Unidos de todas formas. En el mes de julio del 2013, cuando Damien Sandow ganó el maletín Money in the Bank de SmackDown, el cual le garantizaba una lucha por el campeonato mundial pesado, el salvador intelectual de las masas apuntaba a convertirse en un talento estelar. Aunque, en el lapso de tan solo 4 meses, su destino cambió por completo. El campeonato mundial pesado sería retirado, ya que tras la eliminación de la división de marcas, este ya no era necesario. Además de que el stock mismo de Sandow estaba por los suelos. La inminente unificación de los campeonatos mundiales llevó a la necesidad de sacrificar el maletín Money in the Bank azul, con Damien Sandow canjeando sorpresivamente durante el episodio del 28 de octubre de Monday Night Raw. Sandow cayó ante John Cena y nunca más se volvería a acercar a la escena del campeonato mundial. Su carrera cayó tras esta derrota, dejando de ser superestrella de la WWE en el 2016, 3 años después de este terrible canjeo. Tras un primer año en el roster principal, en el cual merodeó la media cartelera, Baron Corbin estaba listo para llegar a planos más grandes, con su victoria en Money in the Bank 2017, asegurando que el lobo solitario se convertiría en uno de los heels principales de la marca azul. O al menos eso parecía. Una serie de controversias durante su etapa como Mr. Money in the Bank, las cuales incluyeron algunas respuestas controversiales en redes sociales a veteranos de guerra y a Dave Meltzer, terminarían convenciendo a Vince McMahon de que Corbin no estaba listo para esos grandes escenarios, razón por la cual se tomó la decisión de que tan solo 5 días antes de SummerSlam 2017 canjeara su maletín en contra de Jinder Mahal, cayendo en su intento gracias a la interferencia de John Cena, con quien tendría una lucha en aquel evento. El maletín pasó de ser el boleto a la cima de Corbin a una simple herramienta usada para construir un combate poco importante,
el cual por cierto, también terminó perdiendo. Baron Corbin se tardaría un poco más de tiempo, pero eventualmente volvería a los planos estelares, aunque por más que se intentó con él, nunca logró consolidarse como una superestrella. Baron Corbin terminaría siendo liberado de su contrato por la WWE en el 2024. Braun Strowman no necesitaba ganar Money in the Bank en el 2018. Tenía la suficiente credibilidad para retar por el campeonato universal cuando él lo desease, y su estatus como estelarista no estaba en tela de duda. Aún así, la WWE decidió darle el maletín aquel año, en un combate cuyos favoritos eran otros luchadores, como The Miz o Kevin Owens. Tras culminar un feudo ante el antes mencionado KO, squasheándolo en SummerSlam, Strowman prometió canjear su oportunidad en ese mismo evento, aunque un ataque de parte de Brock Lesnar evitó que lo lograra. Una noche después lo volvió a intentar, pero esta vez fue The Shield quien evitó que pudiera retar a Roman Reigns por su recién ganado campeonato universal, llevando a dos cosas que arruinaron por completo el stock del monstruo entre hombres. La primera, hacerlo heel. En la etapa de su carrera donde más over estuvo, Strowman terminó aliándose con Drew McIntyre y Dolph Ziggler, formando los Dogs of War, esto para oponerse a The Shield, ya que el monstruo había canjeado su oportunidad de manera anticipada para retar a Roman Reigns en Hell in a Cell. Esta era la segunda cosa que lo terminó por arruinar. Aquel canjeo terminó en un no contest tras la interferencia de Brock Lesnar, costándole su oportunidad, su momento y su credibilidad. El heel turn sería ignorado tan solo unos meses después, aunque Braun nunca volvió a recibir ese nivel de apoyo. En los siguientes 7 años, sería liberado por la WWE en un par de ocasiones. Al igual que Braun Strowman en 2018, Drew McIntyre no necesitaba del maletín Money in the Bank para retar por el campeonato mundial pesado. Eso no evitó que la WWE le diera el maletín, teniendo, al igual que el monstruo entre hombres, un canjeo fallido. Lo que pone a este por encima de los demás es que, al menos hasta el momento, el escocés no ha sufrido tanto, y su oportunidad perdida fue al menos parte de la mejor rivalidad del 2024 en WWE. Su intromisión en la defensa titular de Damian Priest ante Seth Rollins en el mismo Money in the Bank, noche en la que se había hecho de la oportunidad en primer lugar, fue frustrada por CM Punk, quien había prometido que mientras respirara, McIntyre no se iba a convertir en campeón. El canjeo fue duramente criticado en redes, al ser un desperdicio del maletín, y aunque eso es cierto, considero que por el simple hecho de que sí nos llevó a algo, es mejor que todos los demás canjeos fallidos de los que hemos hablado. El mejor canjeo fallido de todos los tiempos. Algo como decir que eres la popó que huele menos feo, se la lleva John Cena en el 2012, con una oportunidad que llegó simplemente para darle un atractivo especial al episodio número 1000 de Monday Night Raw, atreviéndome a decir que el mayor beneficiado de este no fue el mismo Cena, sino su rival, CM Punk. John pidió su oportunidad con antelación, retando a CM Punk, campeón de la WWE, para el evento estelar de Raw 1000, siendo esta una lucha de gran nivel, algo a lo que ya nos tenían acostumbrados este par. La interferencia del Big Show hizo que esta lucha terminara en descalificación, con The Rock apareciendo para salvar a Cena. Esto claro, hasta que el campeón tuvo suficiente de Rocky y lo atacó, para cerrar aquel histórico episodio de la marca roja con un legendario heel turn. Aun cuando este se trata de un canjeo fallido, el primero de todos los tiempos de hecho, este termina siendo un ángulo bastante memorable. Con todos los canjeos de Money in the Bank fallidos quedando en el pasado en este listado, toca hablar de todos los que sí han sido exitosos, ya que aunque el luchador que poseía el maletín se convirtió en campeón, no todos tuvieron mucho estilo que digamos, y en otros casos no llevó a mucho de valor. El de Asuka en el 2020 es un canjeo extraño, ya que apenas si es un canjeo, debido a cuestiones inesperadas. La Emperatriz del Mañana ganó la lucha Money in the Bank 2020, la más diferente de todos los tiempos, al llevarse a cabo esta en las oficinas centrales de la WWE, con los maletines colgando en el techo del edificio.
Asuka tendría el maletín por tan solo una noche, ya que el primer segmento del Raw del día siguiente vio a Becky Lynch, campeona de la marca, revelar que dentro de este no había un contrato, sino que directamente estaba el campeonato, ya que The Man estaba embarazada y tenía que irse por un tiempo. Fue así que Asuka transformó Money in the Bank en el campeonato femenino de Raw en un emotivo momento, sí, pero que apenas si puede ser considerado un canjeo, y por ende, tiene que quedar en la parte baja de esta lista. El último Money in the Bank celebrado en WrestleMania se dio en su 26ª edición, en marzo del 2010, siendo esta la versión de la lucha con más competidores de todos los tiempos, con 10 superestrellas combatiendo por el maletín. El ganador terminó siendo el All-American American, Jack Swagger, quien aún teniendo poco menos de 2 años en el roster principal, ya tenía en su palmarés un campeonato de la ECW y se había convertido en parte de la media cartelera de Raw. La etapa de Swagger como poseedor del maletín fue muy corta, duró tan solo 2 días, 5 si cuentas el retraso en la emisión de SmackDown, canjeando su oportunidad en contra de Chris Jericho para convertirse en el campeón mundial pesado. Pareciera que Swagger perdió todo carisma en el momento preciso que el referee dio la tercera palmada. Su reinado fue un fracaso. Una defensa poco construida en contra de Randy Orton en Extreme Rules y una mala lucha contra el Big Show en Over the Limit fueron sus únicas defensas titulares exitosas en pay-per-view. Swagger perdería el campeonato en Fatal 4-Way ante Rey Mysterio. El todo americano bajaría a la media cartelera de nuevo prácticamente de inmediato, y más allá de una lucha en WrestleMania 29, no se volvería a acercar a la escena estelar. El maletín Money in the Bank 2020 masculino, ganado en aquella misma lucha en las oficinas corporativas de la WWE que mencionamos hace un par de entradas, es una de las 2 ocasiones en las que el ganador del contrato terminaría perdiendo su oportunidad sin poder realizar el canjeo en primer lugar. Otis se llevó la oportunidad de retar al campeón mundial de su elección aquella noche de mayo del 2020, pero para octubre su empuje había disminuido, perdiendo el maletín ante The Miz, quien se hacía de Money in the Bank por segunda vez en su carrera. Miz estaba sentado en la media cartelera y en la división por equipos junto a John Morrison, por lo que un reinado como campeón de la WWE no era previsible en su futuro, teniendo un canjeo fallido en TLC 2020, el cual fue revertido, ya que quien entregó el maletín en aquella ocasión no fue Miz, sino Morrison. El canjeo verdadero llegaría un par de meses después, en Elimination Chamber 2021, cuando después de que Drew McIntyre soportara una cámara de la eliminación y el ataque de Bobby Lashley, sería víctima de un oportunista asombroso, quien se convirtió sorpresivamente en un 2 veces campeón mundial. El canjeo vino de la nada y no llevó a mucho. 2 semanas después, Miz perdió el campeonato en contra de Bobby Lashley. Un reinado de transición con todas las de la ley. Hablando de canjeos sorpresivos, nadie se esperaba que en el 2021 Nikki A.S.H. se convirtiera en Miss Money in the Bank, ya que este nuevo personaje tenía apenas un mes de haber sido estrenado, y Nikki Cross había hecho muy poco en el año previo. La casi superheroína aprovechó un tumulto entre varias competidoras para colarse en una escalera y llevarse el maletín en sus narices, durándole una noche, ya que lo canjeó con éxito en la edición de Raw del 19 de julio. El canjeo fue un regalo para el público. Aquel episodio de Raw fue el primero con público presente en el recinto desde el mes de marzo del 2020, y el canjeo se trató del gran final, recibiendo una buena reacción que lamentablemente no llevaría a mucho. El reinado de Nikki fue, más que otra cosa, una manera de agregarle más números a Charlotte Flair, con la escocesa perdiendo el campeonato un mes después en SummerSlam en una triple amenaza ante la reina y Rhea Ripley. Al igual que Jack Swagger, Nikki no se volvería a acercar a la escena estelar, y su personaje de casi una superheroína sería desechado con la llegada de Triple H. Money in the Bank 2015 tenía un muy obvio ganador, Roman Reigns. Todos esperaban el triunfo del perro mayor,
quien usaría el maletín para ganar el campeonato mundial que todos sabían que Vince McMahon añoraba darle. Este evento se dio en los primeros meses del rechazo unánime hacia el samoano, así como en WrestleMania 31, show en el que WWE decidió de última hora darle el campeonato a Seth Rollins en lugar de a Reigns. A la empresa le dio frío darle el maletín a Roman, yéndose con Sheamus como Mr. Money in the Bank. El guerrero celta tenía poco de haber regresado con un nuevo look, aunque el irlandés tenía años de no haber estado en la escena estelar, y aún con el maletín no se veía como un creíble campeón de la WWE. Al final, fue una serie de lesiones que debilitaron al roster, y el frío continuado de la empresa en darle el campeonato a Roman, lo que terminaría por darle un inesperado triunfo a Sheamus, quien canjeó el maletín en Survivor Series 2015 para terminar con el primer reinado como campeón mundial del samoano, poco más de 5 minutos después de que este diera inicio. Sheamus como campeón de WWE fue un experimento de corta duración, un mes para ser exactos. Terminaría perdiendo el título en el episodio del 14 de diciembre del 2015 de Raw ante el mismo Roman Reigns, volviendo el pálido a la media cartelera después de esto. La victoria de Bayley en Money in the Bank 2019 viene acompañada de un par de situaciones algo peculiares. Esta, más que un mérito para Bayley, se siente como un castigo para Sasha Banks, ya que esta victoria se dio un mes después de la controversia por la que pasaron estas dos en WrestleMania 35. La protesta que, según reportes, el dúo hizo tras bastidores, tirándose en el piso debido a la inconformidad que sentían de perder los campeonatos por equipos femeniles aquella noche, llevarían a que se cuestionara la continuidad de ambas en WWE. Banks se iría por varios meses, volviendo a la compañía hasta agosto, pero Bayley se tomaría menos tiempo fuera, tan solo unas semanas, ganando Money in the Bank como premio a su lealtad. Esa misma noche, Bayley aprovechó una distracción de Charlotte Flair, quien acababa de ganar el campeonato femenino de SmackDown ante Becky Lynch, para canjear el maletín y convertirse en campeona. El reinado que le seguiría es también algo curioso, no tiene feudos importantes y la Brazucona nunca se sintió como un personaje principal, combatiendo principalmente en contra de Alexa Bliss, Nikki Cross y Ember Moon, antes de perder ante Charlotte Flair en Hell in a Cell, dando pistas de un heel turn, junto a su mejor amiga Sasha Banks, quien para este punto ya había vuelto. Fue el segundo reinado de Bayley, el cual iniciaría unos días después de Hell in a Cell, el que se hizo icónico, gracias a ese heel turn, el cual fue completado y su nuevo personaje. Bayley se convertiría en la campeona más longeva en la historia del show azul, aunque su reinado como face, el que salió de aquel canjeo, así como la victoria misma, son bastante olvidables. Otro luchador que ganó Money in the Bank cuando nadie se lo esperaba. Para el 2010, Kane llevaba años atorado en la media cartelera. Aquel monstruo que emergió rompiendo la puerta de Hell in a Cell había quedado en el pasado. Se había convertido en un habitual de esta estipulación, pero no la ganaba nunca. Esto claro, hasta que de repente, sin ser el favorito, se llevó el maletín azul la noche del primer pay-per-view Money in the Bank en el 2010. No solo eso, el demonio rojo canjeó su oportunidad esa misma noche, convirtiéndose por segunda ocasión en su carrera en el campeón mundial pesado, tras derrotar a Rey Mysterio. Su reinado se basaría en una historia en contra de The Undertaker, que vio traiciones y varias luchas de decentes a buenas. Este terminaría en TLC 2010, cuando perdió en una fatal de 4 esquinas que coronó a Edge como campeón. Más allá de que el reinado fue algo interesante, nadie puede negar que el demonio favorito del diablo lo merecía, llegando sin previo aviso y dejándonos un momento divertido durante su coronación. Dos canjeos de Money in the Bank tienen su historial CM Punk, ambos exitosos, ambos buenos momentos, pero también creo que podemos decir que más allá del momento que significó ver a CM Punk como campeón mundial en WWE, el primero de estos en el 2008 no es tan especial como el segundo, llegando tras aprovechar un ataque de Batista a Edge
Punk derrotó a la superestrella categoría R en su propio juego. Hasta este punto, Edge era el único luchador en canjear Money in the Bank contra un oponente lastimado, convirtiéndose de esta manera en campeón mundial pesado, trayendo consigo la presea a Monday Night Raw. Durante este reinado, Punk se sintió como un luchador de media cartelera que tenía el campeonato mundial, uno de esos casos donde se esperaba que el cinturón hiciera al hombre, y no viceversa. Punk defendió exitosamente el título ante Batista en una doble descalificación en The Great American Bash y ante JBL en SummerSlam, antes de perderlo en Unforgiven, sin siquiera tener la oportunidad de defenderlo, ya que fue atacado por Randy Orton antes de su lucha. Tras acabar su reinado, CM Punk volvió a la media cartelera, culminando un primer año en Raw bastante bueno. De hecho, ganó los 3 campeonatos masculinos de la marca. No tardaría mucho en regresar a planos estelares, pero de eso vamos a hablar un poco más tarde. No se suponía que Liv Morgan iba a ganar Money in the Bank en el 2022. Según la entonces campeona Ronda Rousey, el plan era que Lacey Evans se iba a llevar el maletín y la futura oportunidad titular, pero un cambio de planes de último momento llevó a Morgan a ganarse una merecida chance al estelarismo. No solo ganó el maletín aquella noche, también canjeó exitosamente, tras vencer a la antes mencionada Rousey por el campeonato femenino de SmackDown, en un momento bastante bueno. Por años, la gente reconocía a Liv Morgan como una de las luchadoras con más mejoría en la empresa. Ver ese desarrollo ser premiado con su primer reinado en la cima fue satisfactorio, y el canjeo como tal bien recibido. Un gran pivoteo. No creo que el canjeo hubiera sido tan positivo de haberlo ganado Lacey Evans, en especial en 2022. El reinado de Morgan se basó casi por completo en esa rivalidad en contra de Ronda Rousey, perdiendo ante la misma Rousey en Extreme Rules unos meses más tarde. Liv tardaría en volver a la escena del campeonato mundial, pero lo logró en el 2024, ya convertida en una de las mejores luchadoras de toda la WWE. Ya he mencionado esto en puntos anteriores, pero creo que también merece ser mencionado aquí. Brock Lesnar no necesitaba ganar Money in the Bank 2019, pero es esa misma la razón por la cual WWE decidió darle el maletín a la bestia poco después de que perdiera el campeonato universal en WrestleMania 35. No lo necesitaba, pero el cómo lo ganó y el cómo se desenvolvió con este es bastante interesante. Brock ganó el maletín de manera controversial, entrando al final de la lucha con escaleras para solo descolgar el contrato y ya. Pero el cómo manejó la empresa su etapa como Mr. Money in the Bank fue bastante divertido. Convirtiéndose en Party Brock, el maletín se convirtió en un Beast Box, y Brock constantemente jugueteaba con la idea de que, en el momento menos esperado, nunca sabíamos cuándo iba a aparecer, iba a terminar con el reinado de Seth Rollins como campeón universal o con el de Kofi Kingston como campeón de la WWE. Fue en Extreme Rules 2019 cuando Lesnar hizo válida aquella oportunidad, aprovechando que Seth Rollins venía saliendo de una defensa titular, convirtiéndose de nueva cuenta en el campeón del universo. La bestia solo tuvo el campeonato un mes, lo perdió ante el mismo Rollins en el evento estelar de SummerSlam, siendo el canjeo y el reinado mismo productos de la misma historia, que aunque no fue grosera, tampoco se trata del magnus opus de ninguno de los involucrados. Fue buena, y ver a Lesnar mostrar carisma con el maletín lo eleva bastantes posiciones. Carmella se convirtió en la primera mujer en bajar el maletín Money in the Bank en un combate femenino con esa estipulación. Esto se dio en la segunda edición de la lucha en SmackDown, ya que en la que se celebró en el pay-per-view terminó con James Ellsworth bajándole el contrato a la princesa de Staten Island. Mella pasaría todo el 2017 en la media cartelera, cargando con el contrato mientras pasaba el tiempo. Acabó el año, pasó WrestleMania 34, y la antigua acompañante de Enzo y Big Cass seguía teniendo el maletín en su posesión, cambiando esto en el SmackDown posterior a la vitrina de los Inmortales, cuando aprovechando un ataque de las debutantes Iconics a la campeona Charlotte Flair, Mella ganó su primer, y hasta la fecha único, campeonato mundial. El canjeo es quizás el más chistoso de todos, debido a que Mike Chioda auténticamente se hace pendejo,
con Carmella gritando y vendiendo la desesperación de gran manera, algo que al final hacen de su triunfo algo todavía mejor. El reinado fue interesante, por no decir malo, ya que aunque tuvo rivales de jerarquía, como la misma Charlotte Flair y Asuka, sus luchas nunca subieron tanto de nivel, y siempre tenían alguna especie de final extraño, en especial durante el feudo con Asuka, gracias al regreso del antes mencionado James Ellsworth. El reinado llegaría a su fin en SummerSlam 2018, en aquella triple amenaza que también incluyó a Charlotte Flair y a Becky Lynch. Uno de los ganadores de Money in the Bank más merecidos de todos los tiempos, Big E, aprovechó la oportunidad que las lesiones de sus compañeros de The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods, le habían brindado, ganando un campeonato intercontinental y posteriormente descolgando el maletín durante la edición 2021 del pay-per-view. Y pasaría su tiempo como Mr. Money in the Bank constantemente molestando a Paul Heyman. La amenaza era latente para el jefe tribal, Roman Reigns y su campeonato universal. Aunque de la nada, de un día para otro, la dirección cambió por completo. Los ratings de Raw sufrían bastante por aquel entonces, por lo que una lucha anunciada para Extreme Rules 2021 entre Bobby Lashley y Randy Orton por el campeonato de la WWE fue movida para el episodio del 13 de septiembre del Show Rojo. No solo eso, Big E publicó en redes sociales ese mismo día que canjearía su maletín ante quien sea que fuera el ganador, apareciendo en el show confirmando que esta era en verdad su intención. No fue solo un tease, no fue el inicio de un ángulo. Big E canjeó su contrato tras que el todopoderoso derrotara a Randy Orton, convirtiéndose en campeón de la WWE luego de derrotar a Lashley. El momento y la celebración son muy emotivos. Big E era merecedor de ese triunfo, de este ascenso y de ese campeonato. La única razón por la cual no entra en el top 10 es ese anuncio previo, el cual se sintió como una manera de conseguir ratings y poco más. El canjeo de Daniel Bryan en el 2011 es muy similar al de CM Punk en el 2008, pero en mi opinión, lo mejora considerablemente el hecho de que el reinado que le sigue dejó más consolidado a Bryan, estableció lo que eventualmente sería el movimiento del sí y tuvo una mejor construcción durante su etapa con el contrato. El dragón americano fue otro ganador sorpresivo de Money in the Bank, ya que todos esperaban que el contrato azul en el 2011 fuera para Wade Barrett. El talento de Daniel era innegable. Su oportunidad de éxito en WWE, todo lo contrario. Nadie pensaba que fuera a llegar a los eventos estelares, pero tras ganar el contrato, parecía que esto tenía chances de cambiar. Daniel confirmaba que su intención era canjear en WrestleMania 28, pero unos meses después nos dimos cuenta de que esto no era cierto, canjeando su oportunidad de manera exitosa el 25 de noviembre en SmackDown ante Mark Henry, triunfo que fue invalidado porque el hombre más fuerte del mundo no tenía el alta médica para competir. Tan solo unas semanas más tarde de este incidente, en TLC 2011, el canjeo se dio de verdad. Daniel Bryan se convirtió en campeón mundial pesado tras vencer a un lastimado Big Show, quien acababa de destronar a Henry. El reinado de Daniel Bryan lo vio convertirse poco a poco en heel, gracias a su insistencia de festejar diciendo yes. Al final, un beso de AJ Lee selló su destino en WrestleMania 28, evento donde terminaría perdiendo el campeonato ante Sheamus en apenas 18 segundos. Por su parte, el ganador del maletín de Raw ese mismo 2011, Alberto Del Río, no se quedó atrás en lo que se refería a tener un canjeo de buen nivel, llegando este en SummerSlam, tras que CM Punk derrotara a John Cena y fuera atacado por Kevin Nash. El potosino había sido empujado a la estratosfera en su primer año en el roster principal, Royal Rumble, Money in the Bank y campeón de la WWE, poniéndose over como uno de los mejores heels de la empresa por aquella época. El reinado de Del Río no fue la gran cosa, lo perdió al poco tiempo en Night of Champions en contra de John Cena, pero está arriba en esta lista debido a lo grande que se sintió el momento en SummerSlam, la victoria, su introducción a la historia principal de la compañía y el cerrar un evento importante en la cima, como el primer campeón mundial de la WWE nacido en territorio mexicano. El
el canjeo más reciente a la fecha de grabación de este video. El reloj marcó Tiffy Time durante el primer episodio de SmackDown en el 2025, cuando Tiffany Stratton canjeó su oportunidad ganada durante Money in the Bank 2024 ante su compañera Nia Jax para ganar el campeonato femenino de la WWE. El manejo de Stratton como Miss Money in the Bank fue frustrante en ocasiones, siendo usado como la segundona de la reina Jax. Esto claro, hasta que las frustraciones sirvieron, atacando Tiffy a Nia durante una lucha en que la campeona enfrentaba a Naomi para aprovechar, canjear y ganar. Tiffany se convirtió así en la face principal de la división femenina de SmackDown, manteniéndose como campeona al día de hoy en el que estoy grabando esto, teniendo ya en su palmarés una victoria en WrestleMania 41 ante Charlotte Flair. Por el momento, y el cambio que representó para el personaje de Stratton, este canjeo se encuentra bastante arriba en el ranking. Directamente desde The Real World, un reality show emitido por MTV, en el cual mostraba constantemente su pasión por la lucha libre y su deseo por convertirse en superestrella de la WWE, The Miz llegó a la empresa en el 2005, tras su participación en Tough Enough. Le tomó tiempo, soportó el acoso de sus propios compañeros de vestidor, siendo expulsado de este por varios meses al poco tiempo de su debut. Las mismas actitudes que rompieron a infinidad de novatos por aquel entonces no pudieron romper a Miz, quien se elevó ante la adversidad. Para el 2010 ya era un talento de gran renombre, un múltiples veces campeón por equipos y un múltiples veces campeón de los Estados Unidos, uno de los mejores micrófonos de todo el roster y uno de los luchadores más carismáticos de toda la compañía. No era sorpresa verlo descolgar el maletín rojo en Money in the Bank 2010, garantizándose una lucha por el campeonato de la WWE cuando lo desease. El sueño se cumpliría el 22 de noviembre de ese mismo 2010, en Monday Night Raw, cuando tras una defensa del campeonato de Randy Orton sobre Wade Barrett, hizo acto de presencia el nativo de Cleveland, sorprendiendo a propios extraños, callando las bocas de todos aquellos quienes lo rechazaron a su llegada. The Miz se había convertido en el campeón de la WWE, algo que nadie hubiera imaginado de él. Uno de mis canjeos favoritos personalmente, y aun cuando el reinado posterior no fue la gran cosa, este lo llevaría directamente al evento estelar de WrestleMania 27. Al final del día, él es The Miz y es asombroso. Quedándose apenas afuera del top 10, en el lugar número 11, encontramos el canjeo de Alexa Bliss en el 2018, otro de mis favoritos personales, ya que el momento como tal es muy memorable. Bliss ganó el maletín durante Money in the Bank 2018, canjeándolo la misma noche en la que ganó, durante la lucha por el campeonato femenino de Raw entre Nia Jax y Ronda Rousey. La diosa interrumpió la lucha, atacó a ambas con el maletín y se aseguró de que estuvieran incapacitadas para poder canjear así su oportunidad, haciéndolo de manera inteligente, derrotando a la fuerza irresistible para reconquistar el título. Todo eso mientras el público explotaba de la emoción. En aquellos tiempos, Alexa Bliss era la luchadora más popular de toda la WWE. El reinado como tal no fue la gran cosa. Bliss fue una campeona de transición, perdiendo el campeonato en SummerSlam ante Ronda Rousey, con su feudo ante la ex campeona de la UFC, lesionándola en la parte final del mismo 2018. Este canjeo es el pico de su carrera, durante su pico de popularidad, un enorme momento que se quedó muy cerca de entrar en el top 10. Luego de mucha deliberación, he decidido que el canjeo de Io Sky en el 2023 se trata del 10º mejor canjeo de todos los tiempos, además de ser el mejor canjeo femenino en este ranking. La genia de los cielos había llegado al roster principal un año antes, en el 2022, siendo usada en la división por equipos junto a Dakota Kai. Más que otra cosa, eran las secuaces de Bayley, quien lideraba Damage Control. A partir de WrestleMania 39, las cosas cambiaron para la japonesa. Io empezó a recibir más oportunidades individuales y comenzó a brillar más. Este ascenso la llevaría a ganar Money in the Bank en Londres en el 2023, tras esposar a Becky Lynch y a su propia compañera, Bayley. Io no tendría el maletín por mucho tiempo,
Un mes después de ganarlo, en SummerSlam, aprovechó que Bianca Belair se encontraba maltrecha tras haber ganado una triple amenaza titular en contra de Charlotte Flair y Asuka para convertirse en la campeona femenina de la WWE tras hacer efectiva su oportunidad. El reinado de Sky dio grandes momentos, cerrando con una infravalorada lucha en contra de Bayley en WrestleMania 40, donde finalmente perdió el cinturón. Esa etapa como campeona la estableció y la popularizó, actualmente siendo campeona mundial una vez más, convirtiéndose en una de las luchadoras más queridas de todo el roster de la empresa y en la mejor exponente dentro del ring de la división. Para encontrar el noveno mejor canjeo en la historia, tenemos que remontarnos al 2016, año en el que Dean Ambrose ganó el maletín y canjeó exitosamente durante el mismo pay-per-view. La victoria del lunático llegó en un combate bastante bueno, con uno de los mejores campos en la historia de la estipulación, y su canjeo llegó en medio de circunstancias históricas. El evento estelar de aquella noche veía a Roman Reigns defender el campeonato de la WWE en contra de Seth Rollins, con los dos antiguos miembros de The Shield teniendo una muy buena lucha. Reigns, quien llegó como campeón a este evento, no logró mantener el título. Seth Rollins sorprendió al perro mayor y lo destronó para ganar su segundo campeonato mundial, aunque minutos después de aquella victoria, fue sorprendido por el tercer miembro de The Shield, el antes mencionado Ambrose, quien lo atacó antes de hacer efectivo el maletín y derrotar al arquitecto. Dean cerró la noche como campeón de la WWE, una emocionante velada en la que los tres miembros de una de las mejores facciones de todos los tiempos fueron campeones mundiales. En WrestleMania 25, CM Punk se convirtió en el primer, y hasta la fecha único luchador, en ganar Money in the Bank en 2 años consecutivos, con su segundo canjeo superando por bastante al primero. Como Mr. Money in the Bank, Punk tuvo 2 rivalidades, la primera ante Kane y la segunda ante Umaga, la cual terminó en Extreme Rules con una lucha de correa samoana. Más tarde esa misma noche, Edge y Jeff Hardy se verían las caras en una lucha con escaleras por el campeonato mundial pesado, con el Enigma Extremo convirtiéndose en campeón mundial por segunda vez. Antes de que Jim Ross pudiera entrevistarlo, This Fire Burns sonó en la arena. CM Punk salió hacia el ring, entregó el maletín e hizo efectiva su lucha titular, destronando a Hardy, ganando su segundo campeonato mundial. Este no fue el heel turn de CM Punk, más bien, se trató del inicio del proceso, que terminaría en ese heel turn, y en una de las rivalidades más icónicas de la era PG, en la que el estilo de vida libre y ruidoso de Hardy se vio a las caras ante la disciplina straight edge de Punk. Una historia, un personaje y un reinado que lo terminaría llevando a la escena estelar de manera más consistente. Mr. Kennedy había ganado Money in the Bank en WrestleMania 23, pero una lesión de The Undertaker, campeón mundial pesado, y una lesión del mismo Kennedy, mal diagnosticada por cierto, terminarían forzando a la WWE a improvisar. Por primera vez, el maletín cambió de manos. Kennedy perdió el contrato en una lucha en contra de Edge, y la superestrella categoría R lo hizo válido esa misma semana, derrotando a The Undertaker después de una lucha en una jaula de acero en contra de Batista para ganar el campeonato mundial pesado. La oportunista victoria le dio mucho calor a Edge y ayudó a un mermado SmackDown, que se había quedado sin poder estelar tras la lesión del enterrador. El reinado del canadiense se basó casi en su totalidad en una rivalidad con Batista, teniendo 3 combates, en Judgment Day, One Night Stand y Vengeance, pasando a una rivalidad con Kane que los vería enfrentados en The Great American Bash tras esto, hasta que una lesión también obligaría a la superestrella clasificación R a dejar vacante el campeonato. Un gran canjeo que ni siquiera debió de suceder en primer lugar, pero terminó convirtiéndose en uno de los mejores momentos en la carrera de uno de los GOATs. En videos anteriores aquí en el canal he dicho cosas bastante buenas del canjeo de Damian Priest, el cual al día de hoy considero es uno de los mejores de todos los tiempos, 6º mejor para ser exacto. El boricua
ganó el maletín en Londres en el 2023, pasando prácticamente toda su etapa como Mr. Money in the Bank como campeón por equipos junto a Finn Balor. Algunas tensiones se notaban entre los dos miembros del día del juicio, con los intentos de canjeo de Priest costándole el campeonato a Balor en reiteradas ocasiones, aunque después de Survivor Series 2023, estos intentos se detuvieron. Sería hasta el escenario más grande posible, durante la segunda noche de WrestleMania 40, que el arquero de la infamia hizo efectiva su oportunidad, aprovechando un ataque de CM Punk hacia el campeón Drew McIntyre, para salir de Filadelfia como campeón mundial. El reinado recibió opiniones mixtas, yendo de WrestleMania a SummerSlam 2024, llegando este a su fin ante Gunther. El momento, su construcción, el cómo conectó una gran cantidad de historias, y el escenario convierten la coronación de Damian Priest en el sexto mejor canjeo de todos los tiempos. Dolph Ziggler era visto como un talento con enorme potencial desde su debut con ese personaje en el 2008. Su ascenso a través de la media cartelera lo vio ganar múltiples campeonatos intercontinentales y de los Estados Unidos, e incluso un campeonato mundial, ganado en medio de circunstancias extrañas. Para el 2012, Ziggler era uno de los mejores luchadores de la empresa, por lo que darle el maletín de la marca a SmackDown era una decisión que no necesitaba justificarse. Dolph mantuvo el contrato varios meses, incluso lo defendió exitosamente en contra de John Cena en el evento estelar de TLC 2012, haciéndolo efectivo en el mejor momento posible, el Raw post WrestleMania 29. Uno de los ambientes más explosivos de la historia, sumado a que uno de los luchadores más aclamados por la gente finalmente recibiría su oportunidad en la cima, dieron como resultado una explosión nuclear. Ziggler derrotó a Alberto Del Rio para ganar el campeonato mundial pesado, en uno de los mejores momentos en la historia de los Raw post-WrestleMania. El reinado, lamentablemente, no estuvo a la altura del triunfo. Ziggler sufriría una lesión que no le permitió defender el campeonato en Extreme Rules 2013, y su primera defensa, en Payback ante Del Rio, terminó en derrota para Ziggler, en una gran lucha que culminó un excelso doble giro. Del Rio volvió a ser heel, Dolph hizo un face turn. Después de aquella derrota, el Show-Off no volvió a ser campeón mundial en WWE, empresa donde se mantendría una década más. Rob Van Dam ganó la segunda edición de Money in the Bank en WrestleMania 22, recibiendo así una oportunidad más que merecida para un luchador tan talentoso, carismático y aclamado como él. RVD haría un canjeo honesto, no esperó un rival caído, anunció su lucha titular con antelación. Eso sí, se puso en una situación de lo más favorable posible para él, enfrentando a John Cena por el campeonato de la WWE en One Night Stand 2006, evento celebrado en el Hammerstein Ballroom, que serviría como el lanzamiento de la nueva versión de Extreme Championship Wrestling. Van Dam recibiría a Cena en su casa, en un recinto donde todo lo que no fuera extremo era despreciado, odiado y desechado. John Cena iba a jugar de visitante, no era aceptado, él era el enemigo. Una gran lucha le siguió a esto. Cena y Van Dam dieron un clásico dentro del ring que ve su nivel aumentado debido a la reacción de la gente, terminando con la interferencia de Edge y un 5-star Frog Splash que le terminó dando el campeonato de la WWE a Rob Van Dam. Todo el vestidor de esta nueva ECW se vació para celebrar con la cara de lo extremo. RVD no solo era el campeón de la WWE, debido a su victoria, fue coronado como el nuevo campeón de la ECW, manteniendo el campeonato de WWE solamente porque este giraba, teniendo ambos campeonatos en simultáneo. El único negativo es el reinado como tal, el cual duró solamente 3 semanas, debido a un controversial arresto. Rob Van Dam perdió ambos campeonatos de manera rápida, y un año después estaba fuera de WWE. Aún con todo esto, el canjeo sigue siendo icónico, una de las luchas que te deja ver lo pasional que era el público de la ECW. Inaugurando el podio, en la posición de bronce, con el tercer mejor canjeo de todos los tiempos, encontramos a Randy Orton en el 2013, un canjeo que básicamente dio inicio a una de las mejores historias que la WWE haya contado.
Para el 2013, Randy Orton venía de una etapa de vacas flacas, un 2012 muy olvidable para el depredador máximo, quien se vio afectado por suspensiones y feudos poco interesantes. Esta malaria lo acompañó durante la primera mitad del 2013, hasta que subió una escalera y descolgó el maletín por el campeonato de la WWE. Un mes después, John Cena cayó ante un valeroso Daniel Bryan, quien en contra de todo pronóstico, derrotó a la cara de la empresa de manera limpiecita, coronándose como campeón en una de las mejores luchas en la historia de SummerSlam. La celebración duró poco. Triple H, quien había sido el referee especial de la contienda, atacó a Daniel, sirviéndole el campeonato en bandeja de plata a Randy Orton, quien canjeó el maletín y se coronó campeón de la WWE. Randy era la pieza en quien el juego confiaba para ser la nueva cara de WWE, no alguien como Bryan, un jugador B+. El ángulo fue increíble. El heel turn y el nacimiento de The Authority fueron impresionantes, por más que luego de varios años el concepto se volvió tedioso, y el reinado posterior para Randy fue histórico. Orton perdió el campeonato un mes después de ganarlo vía tecnicalidad, pero lo recuperó un mes después, unificándolo con el campeonato mundial pesado y llegando al evento estelar de WrestleMania 30 con ambos títulos, evento estelar donde se topó de nueva cuenta con un inspirado Daniel Bryan, quien acompañado del movimiento del sí, recuperó el campeonato. Muchas veces es difícil superar el original. El segundo mejor canjeo de Money in the Bank de todos los tiempos es el primero, el que tuvo como protagonista a Edge en New Year's Revolution 2006, ya que luego de casi un año de espera, la superestrella clasificación R hizo válida la lucha titular que ganó en WrestleMania 21. En aquel evento, Edge ganó la primera lucha Money in the Bank de la historia. En aquel entonces, la gente asumía que esa oportunidad convertiría a Edge en el primer retador a Batista, el campeón mundial pesado. Pero esto no fue así. El canadiense se guardó el contrato por varios meses, llegando así hasta enero del 2006, cuando después de una cámara de la eliminación en la que John Cena batalló contra viento y marea para retener el campeonato de la WWE, Mr. McMahon anunció que habría una lucha más en la cartelera. Edge quería su lucha titular en ese momento, y debido al contrato que tenía en el maletín, tenía derecho a recibirla, derrotando a Cena para ganar por primera vez el campeonato mundial. El reinado fue memorable por la manera en que fue celebrado, pero fue muy corto, durando solamente 3 semanas. Eso no quita que se trata de un momento legendario. Estableció a Edge como un estelarista, estableció una gran rivalidad entre el canadiense y John Cena, y le dio al mundo los planos de lo que un canjeo de este estilo debía de ser. Seth Rollins canjeó Money in the Bank en medio del evento estelar de WrestleMania 31 entre Roman Reigns y Brock Lesnar, convirtiendo la lucha en una triple amenaza, la cual terminó ganando para convertirse en campeón de la WWE, completando así un momento que va a ser conocido por la eternidad como el robo del siglo. Este es, sin lugar a dudas, el mejor canjeo de todos los tiempos, por la simple magnitud del momento, la lucha más importante de la noche más importante del año, resolviendo también una situación en la que la WWE se había puesto a sí misma entre la espada y la pared. Roman Reigns no podía ganar el campeonato, el público estaba en contra de él. Brock Lesnar no podía retener, debido a que la empresa no quería más tener un campeón a tiempo parcial. Fue ahí que el ganador fue la figura del arquitecto, quien con su maletín le dio una salida de emergencia al equipo creativo, que convirtió una situación indeseable en historia. Rollins sería campeón por gran parte del 2015, solo perdiendo el título tras sufrir una lesión en el mes de noviembre, poco antes de Survivor Series. Por el lugar, los rivales, el escenario y lo que significa, Seth Rollins tiene el honor de ser el protagonista del mejor canjeo de Money in the Bank de toda la historia. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí,
Comencemos con el tema.